sé yo, vainillina, entonces tengo que tener una disolución patrón de vainillina. Si yo voy a hacer, para seguir con los ejemplos de la semana anterior, si yo voy a hacer una cuantificación en el laboratorio de mercurio, entonces tengo que tener una disolución patrón de mercurio. Estas disoluciones patrón se compran según la necesidad y se almacena en el laboratorio, o sea, es parte del stock del laboratorio. Si usted trabaja en un laboratorio que vende servicios, generalmente esas disoluciones usted las tiene guardadas ahí en la refrigeradora, lo que más se use. Si es un caso un poquito más raro, generalmente ese costo se le dará al cliente, pero lo que importa es que la disolución patrón siempre tiene que estar presente. La disolución patrón siempre va a ser parte de la cuantificación. ¿Y cómo es esto? A ver, esto funciona así. Esta botella representa la disolución patrón, la disolución conocida con exactitud. Y a partir de ahí vamos a hacer un proceso que se llama una dilución, o mejor dicho, como aparece en la imagen, 5 diluciones diferentes. ¿Alguien se acuerda que era una dilución química? ¿Qué significaba? Absolutamente nada. ¿Ah? No. Como diga, el producto lo ponen artificialmente y digamos que ya no sabía como del todo, como que es eso, digamos, no sé cómo decirlo. Ok. No. Si yo me fijo en el color de esta disolución original y el color de estas disoluciones, ¿qué están viendo? Enfocémonos en esta en particular. ¿Qué le pasó? ¿Sí? O sea, el color aparece menos fuerte, se vuelve más tenue. Cuando yo estoy haciendo una dilución, estoy pasando de una disolución que es muy concentrada a una menos concentrada. Eso es diluir. Y había una fórmula que siempre se utilizaba para hacer las cuantificaciones de las diluciones, y era esta. Espero que por lo menos le suene de algo. Concentración 1 por volumen 1 es igual a concentración 2 por volumen 2, y esa es la fórmula que siempre se utiliza para hacer todos los cálculos de todas las diluciones. Entonces, digamos que esta es mi disolución. Yo lo que voy a cuantificar, estoy inventando, es el mercurio. Y esta es una disolución de 100.00 miligramos sobre litro de mercurio. ¿De dónde saqué ese valor? Viene en la etiqueta. O sea, esa disolución es una disolución patrón, conocida con exactitud. ¿Por qué conocida con exactitud? Una concentración, vamos a decir así, una concentración es conocida con exactitud cuando me lo reportan con 2 decimales. Entonces, esta concentración es conocida con exactitud, y como me la están reportando con 2 decimales, como es una concentración conocida con exactitud, así vale, así cuesta, ¿verdad? Entonces, me la está vendiendo un fabricante con un reporte, un certificado, ¿verdad?, que dice que esa disolución es de este valor que yo me acabo de inventar, pero en realidad puede ser cualquier valor siempre y cuando vean con al menos 2 decimales, eso ya se considera que es conocido con exactitud. Bueno, y esta es la disolución patrón que yo voy a utilizar para hacer el análisis del mercurio. Vean que esa no es la muestra que contiene el analito. La muestra que contiene el analito está en un vasito por ahí. Después la usaremos. Esa es la disolución problema. Aquí estamos hablando de una disolución patrón que yo voy a utilizar para hacer un procedimiento que ya les explico cuál es, pero la disolución del problema, la disolución del analito es otra, no tiene nada que ver con esto. Claro, ¿verdad? Estamos hablando de que es conocida con exactitud. Esto no puede ser el analito porque el analito es lo que yo estoy buscando. Entonces, ¿qué voy a hacer con esta disolución? Bueno, esta disolución se va a aportar como una disolución madre. Generalmente se le dice así, la disolución madre. ¿Por qué? Porque a partir de ella van a originarse esas diluciones que habíamos hablado ahí. Y las diluciones se hacen tomando una alícuota de la disolución madre. Aquí, pregunta, ¿alguien se acuerda del concepto que es una alícuota? ¿No? Una alícuota es un volumen pequeñito medido con exactitud. En este caso, ese volumen con exactitud se mide con esa pieza de cristalería, ¿cómo se llama? Pipeta.
pipeta, exactamente. Entonces, se saca una alícuota de esta disolución y vamos al balón aforado número 1. Se saca otra alícuota, otro volumen diferente de esta disolución madre y vamos al balón número 2. Si se fijan, cada balón tiene una cantidad diferente de disolución madre. Y después lo que hace es que se afora con agua destilada, se rellena hasta la marquita de aforo. Se agita bien y ya tengo una nueva disolución. Como la original es la de concentración conocida, pues cada una de ellas también será de concentración conocida. Utilizando esta fórmula, y vamos a hacer un ejemplo. Digamos que vamos a preparar este primer patrón. Y ese primer patrón yo lo voy a preparar sacando una alícuota de 5 mililitros, es decir, llego, introduzco la pipeta aquí, bueno, exactamente aquí no, puede ser que esto me lo sirva un pique, introduzco una pipeta de 5,00 mililitros, saco el volumen y lo deposito en ese balón que dice que son de 100 mililitros. Y una vez que deposito este volumen, estos 5 mililitros aquí, lo que hago es que aforo, se rellena con agua destilada y ya completo el volumen. Ahora sí, ¿de qué concentración quedó esto? Pues lo que tengo que hacer es meter los datos en esta fórmula. A ver, si no nos perdimos. Lo que yo estoy buscando es la concentración final. La concentración 2, pues eso es lo que yo voy a despegar. Concentración 1 por volumen 1 es igual a concentración 2 entre V2. Ya está, ya la despegué, ahí me pierdo. Donde sí puede haber pierde y necesito que vayan conmigo aquí es quién, o sea, quién meto en estos valores. ¿Cuál era la concentración 1? ¿Cuál era la concentración inicial? La concentración de partida. ¿Ah? El mercurio, pero ¿en qué concentración estaba? ¿Qué número era esa concentración? 100, ¿verdad? La concentración 1 es la concentración inicial, la concentración de la cual yo estoy partiendo. Y pongo las unidades. ¿Cuál es el volumen 1? ¿Cuánto volumen tomé de esa disolución? 5. ¿Cuál es el volumen 2? ¿A cuál volumen final llegamos? En este caso, el volumen 2 es el volumen del balón aforado, que era 100,0 mililitros. Es el volumen total al cual yo voy a llegar al final. Eso debe ser igual a la concentración 2. Entonces, ¿por qué 100? Porque a este balón le caben 100 mililitros aquí. Si esto hubiera sido un balón de 200, entonces hubiera sido un volumen final de 200. Si hubiera sido de 150, pues hubiera sido un volumen final de 250, etcétera, etcétera. El volumen final me lo dice el volumen de la pieza en la cual yo estoy decantando. Muy importante, yo voy a sacar una concentración, entonces esto no puede estar en unidades que no sean de concentración. Yo no lo puedo reportar en litros, no lo puedo reportar en gramos, no lo puedo reportar en moles. Lo tengo que reportar en un juego de unidades que le corresponden a una concentración. Y por eso es que puse las unidades aquí para hacer el análisis dimensional. Mililitro se va con mililitro y me queda la respuesta en miligramos sobre litro, que sí es un juego de unidades de concentración. Entonces, haciendo un análisis dimensional, por lo menos ya sé que esta parte está correcta. Y hay otra cosa que yo puedo hacer. Y pues 100 por 5 entre 100, ¿cuánto da? 5, exactamente, porque 100 arriba y 100 abajo se cancela. Ok, 5. 5 nada más. No. Y esa era una de las preguntas que estaba la semana pasada en el diagnóstico, ¿verdad? ¿Cuántas cifras significativas hay aquí? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Porque este coma 00, que es este coma 00 de aquí, eso está conocido con exactitud. A mí me están aclarando que ese número es un 0, el primer decimal, las décimas es un 0, no es ningún otro valor, es una cifra significativa. Ese también lo conozco, es 0, no es ninguna otra cosa, entonces también es una cifra significativa. El siguiente ya lo conozco, me aparece, las milésimas, a partir de ahí ya se vuelve incierto. ¿Ves? Entonces, si yo le pusiera aquí 10 ceros seguidos, todos esos son significativos, porque me están aclarando que todos son ceros, no son ningún otro valor, no son ni 7, ni 6, ni 4, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuántas cifras significativas hay aquí? 5. ¿Cuántas cifras significativas hay aquí? 3. 3.
1, 2, 3. ¿Cuántas cifras significativas hay aquí? 4. 1, 2, 3, 4. La regla de las cifras significativas me decía que cuando yo estoy haciendo multiplicaciones y divisiones, la cantidad de cifras de la respuesta tiene que ser la misma de las que estaban participando en la operación, que tenga la menor cantidad de cifras. Aquí yo tengo 5, aquí yo tengo 4, aquí tengo 3, esta es la que me las corta. Esta es la que me corta la cantidad de información que puedo reportar en la respuesta. Toda la respuesta va con 3 también. ¿Por qué 3? Repito, porque aquí tengo 5, aquí tengo 4, aquí tengo 3, me voy con la misma cantidad que aquí tenga menos cifras. Entonces este tiene 3, este es el que me limita la información que va a tener la respuesta. Entonces 5.00 miligramos sobre litro, esa es la concentración 2. Ya saqué cuál es la concentración de este patrón. Vean que otra vez, repito y voy a ser como muy insistente con eso. Lo que estoy haciendo ahorita es preparar un juego de patrones para ir a hacer la cuantificación. La disolución problema sigue estando aquí, yo no la he tocado, ¿verdad? La muestra que contiene el analito, yo no la he tocado para nada de momento. Por ahorita nada más estoy preparando un juego de patrones. Bueno. Entonces el volumen no va a cambiar, depende del recipiente final. Exactamente, si esto es un balón de 100, siempre va a ser 100. En este caso, los 1, 2, 3, 4, 5 que aparecen aquí, todos son de 100. Entonces el volumen 2 siempre va a ser 100. Vamos con la siguiente, no la voy a hacer toda, nada más voy a hacer un par como para que entienda la idea. Siguiente patrón, yo vengo y preparo este. Ok, el volumen tiene que ser diferente, ¿verdad? Porque se ve que es un poquito más. Digamos que voy a prepararlo con una alícuota de 10.00 mililitros. ¿Cómo va el cálculo? El cálculo sería exactamente análogo, nada más que cuando el volumen, la concentración 1 es la misma, estoy partiendo de la misma disolución, y el volumen 2 es el mismo porque estoy trabajando también con otro valor de 100. ¿Qué fue lo que cambió? Lo que cambió fue la alícuota, lo que cambió fue el volumen 1, ¿cierto? El volumen que yo tomé inicialmente. Entonces repito, exactamente el mismo cálculo, nada más que lo hago con 10. Por ejemplo, ¿Sí? una pregunta, digamos, esos valores que son los que cambian, digamos, ahorita usted los está sacando como... Me lo estoy inventando. Como por dar un ejemplo, digamos. Sí, esos no siempre son los mismos, es decir, no son valores constantes, siempre van a variar dependiendo del problema. Y digamos, efecto de examen, ya son si no, no. Sí, lo tengo que dar así. Entonces, en este caso, para la segunda concentración, hago 100 por 10 entre 100, ¿cuánto da? 10, exactamente. Mililitros ya con mililitros, este 100 ya con este 100. Tengo la misma situación, nada más que en este caso, el caso de las cifras sí cambia, porque aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, aquí tengo 1, 2, 3, 4, aquí tengo 1, 2, 3, 4. Ahora la respuesta la hago con 4 cifras. Es la concentración 2 y ya saqué la concentración pues, de este segundo patrón. Entonces vean que a partir de la disolución madre, que le puse mercurio por poner un ejemplo, ¿verdad? Pero desde cualquier sustancia que sea bien analítico, ¿verdad? Ya saqué los dos primeros patrones. Y así tengo que seguir sucesivamente con los demás hasta que complete el juego de 5. ¿Son siempre 5? No, no son siempre 5. Pero la generalidad que se trabaja es con 5 patrones. Por ahí vamos a empezar. Más adelante en el cuatrimestre vamos a ver técnicas instrumentales y demás que ocupan o que se suele hacer hasta 8 patrones, una cosa así. Y siempre son alícuotas diferentes. Siempre tienen que ser alícuotas diferentes porque yo ocupo que al final me queden volúmenes diferentes. Porque si yo deposito volúmenes diferentes, como se ve aquí, al momento que yo lo diluye me van a quedar concentraciones diferentes. ¿Verdad? Siguiente. Digamos que la siguiente, para seguir la secuencia, esta es de 15. Entonces, haciendo el cálculo análogo aquí, sería 15.00 miligramos sobre litro. El que le sigue, digamos que esta es de 20, y la última, esta de aquí, es de 25. Entonces, vean que lo único que yo cambié fueron las alícuotas. Las alícuotas implican, si son pipetas graduadas, significa que yo tengo que leer las 5 pipetas ahí, ¿verdad? Miligramos sobre litro.
Entonces ya está. Ya hice los 5 patrones. Vean que igual todas estas disoluciones son conocidas con exactitud porque ellos nacen de la madre que era conocida con exactitud. Ya hice la cuantificación, no, ni siquiera he empezado. Ya tengo la curva, lo que se va a llamar la curva de calibración, que es esto, que es este juego de patrones, y con esto es con lo que voy a hacer la cuantificación. ¿Dudas o consultas hasta aquí? ¿Qué? Lo que escribí aquí. Ajá, o sea, lo que escribió ahí. Estos números. Ajá, pues nada más Estos son 5, 10, 15, 20, 25. pero digamos, es nada más parte de lo que viene en la presentación. Lo que viene en la presentación. Lo que viene en la presentación a veces 100, 100, 100, 100, 100, que es el volumen de los valores. Profe, ok, eso último que cambiamos esos números, entonces es la concentración De cada uno de la disolución madre que pusimos en la mesa. La concentración de la disolución madre no cambia, es siempre 100. Ok, Lo que hicimos fue hacer la dilución, preparar un patrón, dos patrones, 3, 4, 5 patrones, los diluimos, es decir, los llevamos a la marca foro y entonces lo que hice fue calcular de qué concentración me quedó. El 4, 1, el 2. ¿de qué concentración es todo? Ok, eso de abajo. Exactamente. Ok. Si yo me fijo, la idea siempre va a ser que eso me quede en un gradiente. O sea, si yo me fijo en los colores, pues se nota el gradiente, ¿verdad? Precisamente por eso hizo así, con ese filo. Bueno, entonces, ¿para qué se hizo todo eso? Resulta que cuando yo estoy cuantificando en química analítica y sobre todo métodos experimentales, yo tengo que hacer una curva de calibración, o una curva que se llama de mejora, bueno, sí, una curva de calibración. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar esos patrones, 1, 2, 3, 4, 5, con esas concentraciones que yo acabo de calcular y los voy a meter cada uno en el equipo. Entonces, voy con este patrón y hago el procedimiento, lo meto en el equipo, cierro la tapa, presiono el botón y me da la señal. Y entonces vengo y registro la señal, cuánto me dio la señal de ese patrón. Eso lo voy a ir escribiendo como aquí. Entonces yo digo, primer patrón, ¿cuál es la concentración? Ya la acabo de calcular. Miligramos sobre el. Vengo y mido la señal en el equipo. Entonces esa señal me dio 1. Estoy inventando números, pero es para que se entienda el tercero. Segundo patrón, voy y lo pongo en el equipo. Deposito el líquido, cierro la tapa, presiono el botón. Entonces vamos con el siguiente dato de la tabla. Este patrón era de 10. La señal que me dio este patrón fue 2.0. 0. Unidades cuáles, no importa, las unidades que tenga la señal. Vamos con el tercer patrón. Hago exactamente lo mismo. Lo introduzco en el equipo, cierro la tapa, presiono el botón y me dan la señal. Me dan un número. Ese patrón era el de 15. Y digamos que la señal en este caso me dio 3. Patrón 4 y patrón 5. Siempre voy con la misma secuencia de pasos. Y la última me dio una señal de 5. Entonces aquí yo lo que hice fue hacer una curva de calibración, así se llama. Tabulé las concentraciones de los 5 patrones y la señal que él me dio. Y estos pares de datos, o sea, cada línea, cada fila es un par de datos, los introduzco en la calculadora y hago una regresión lineal. Paréntesis. Me interesa que todos sepan hacer una calculadora, ¿verdad? Yo les había dicho la semana anterior, investiguemos en la calculadora que tienen ustedes cómo se hace una regresión lineal. Es para esto, para esta parte. ¿Qué pasa aquí? Bueno, resulta que eso también se puede hacer, por ejemplo, en un software de manejo de datos como Excel o algo parecido a Excel. O sea, yo en las columnas pongo los datos, las concentraciones, y en otra columna pongo los datos de la señal y le digo a Excel, grafíqueme esto y déme la línea de tendencia central y déme la ecuación. Excel lo hace por otro método que no se llama regresión lineal, es otro método que se llama mínimos cuadrados. Pero
queda la misma respuesta. O sea, ya sea que lo haga por la calculadora, o sea, por regresión lineal, o por Excel, o cualquier software parecido a Excel, por mínimos cuadrados, no importa la vía en la que yo lo haga, siempre tengo que llegar al mismo resultado. Ya lo que pasa aquí, que para efectos de evaluación y demás, pues no es práctico, pues yo tengo una computadora con Excel y demás, entonces es importante que lo sepan usar por la calculadora. Yo no les puedo decir a cada uno, porque a veces me preguntan, profe, ¿esa calculadora cómo es? Porque yo no conozco todos los modelos de calculadoras que pueden tener ustedes, o sea, conozco un par, la que yo tengo, y un par por ahí, pero no sé, así como la secuencia de botones en cada caso, cada modelo de calculadora que ustedes puedan tener. Bueno, entonces, yo voy a hacer una regresión lineal. ¿Cuál es el objetivo de la regresión lineal? Si yo me fijo, cada vez que aumenta la concentración de los patrones, va aumentando la señal que me genera. Eso es una relación de proporcionalidad, es decir, conforme va creciendo esta columna, va creciendo esta. No van creciendo al mismo ritmo, porque esta va creciendo de 5 en 5 y esta va creciendo de 1 en 1, pero no importa, o sea, hay una relación de proporcionalidad. Al crecer esta, va creciendo esta también. Eso, si yo agarro estos puntos y los grafico, eso me tiene que generar una línea recta. ¿Sí? Siempre, y esto es muy importante que lo recuerden, siempre las concentraciones se van a graficar en el eje X y las señales siempre en el eje Y. Es decir, son los pares de datos X, Y, así como están. Error típico y tradicional que alguien llega en el examen y hace la regresión lineal al revés. Mete la señal en la columna de las X y mete las concentraciones en la columna de la Y, entonces ya le da completamente otra cosa. Siempre tiene que ser concentración, señal. O sea, esta va a ser la variable independiente y esta va a ser la variable dependiente. Entonces, si yo grafico, ignoremos aquí un poquito los números porque los números no coinciden con lo que puse allá. Yo digo, el primer patrón, concentración 5, que estaba aquí, grafico la señal y ahí pongo el primer punto. Patrón 2, el de 10, el que estaba aquí, la señal sería 2, y ahí grafico el segundo punto y así va. O sea, si yo pongo todos los puntos seguidos y los conecto, ellos tienen que formar una línea recta por esa relación de proporcionalidad que yo les dije que había. Vean, esos puntos se conectan en el lugar donde se encuentre el valor de la concentración con el valor de la señal. Entonces ahí coloqué. Sí, exactamente, un poquito menos. El ejemplo de esto, ¿verdad? Que repito, nos con estos mismos datos, eso yo los acabo de inventar. La idea es que la secuencia de esos puntos, este es el patrón 1, patrón 2, patrón 3, patrón 4 y patrón 5, que ellos queden en fila de manera tal que formen una línea recta. Entonces, dos observaciones respecto a eso. Vean que al ir aumentando las concentraciones y aumentando la señal, eso quiere decir que la pendiente es positiva, es decir, va creciendo, viendo de frente, va creciendo de izquierda a derecha. Mayor concentración, entre más crezca la concentración, más va a ir creciendo la señal. Ese es el comportamiento que estoy observando allá. Esa es la generalidad. La gran, por no decir todas, mayoría de las curvas de calibración siempre van a tener ese comportamiento. Y ahora, con la regresión lineal, lo que yo voy a obtener es la ecuación de esa línea recta. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien me puede decir cuál era la ecuación genérica de una línea recta? Perfecto, exactamente. Y a n x más b. Todas las líneas rectas tienen esa ecuación genérica. Entonces, ¿qué es lo que voy a buscar yo cuando haga la regresión lineal? Cuando haga la regresión lineal tengo que sacar el valor de m y el valor de b para escribir la ecuación ya propia de la curva de calibración que acabo de hacer. Pregunta, ¿ese valor m cómo se llama? Pendiente. Perfecto. ¿Y el valor b? Exactamente. El intercepto.
Observación. A veces en las calculadoras lo ponen así. Es un cambio de notación y se presta para confusión porque tanto arriba y abajo hay una B, ¿verdad? Nada más tiene que tener ustedes muy claro que aquel término que está multiplicando a la X, ese va a ser la pendiente, y aquel término que está solito sumando, independientemente de qué notación se use, él va a ser el intercepto. Por ejemplo, en mi calculadora, la que yo uso, la caixa esa, lo que me aparece es esta ecuación. Entonces yo tengo que tener claro que esa B, como está multiplicando la X, o cualquier notación que use, siempre y cuando está multiplicando la X, siempre va a ser la pendiente. Y aquel que esté solito sumando, independientemente de la notación que se use, siempre va a ser el intercepto. Puede ser que haya otras notaciones, puede ser que sí, pero siempre y cuando yo recuerdo eso. El que esté multiplicando la X siempre es la pendiente, y el que esté multiplicando, el que esté solito sumando, siempre es el intercepto. Sí, a mí me sale A más B. A más B, es esta misma, nada más que le dieron vuelta a la suma. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues meto los datos en la calculadora, en la columna de las X todos estos valores, en la columna de las Y todos estos valores, y le digo a la calculadora, deme la pendiente y deme el intercepto. Y sale una R, eso es importante. Ahorita hablamos de la R. La R es la linealidad. Vamos a ponerlo por aquí para que no se me olvide mencionar. Ok, este ejemplo está un poco, ¿verdad? Muy armado para términos de el ejercicio. Es decir, me inventé que hay una proporcionalidad perfecta, ¿verdad? Que esto va creciendo siempre 5, esto va creciendo en 1. Entonces los valores que nos va a dar son muy ideales. Ya hablamos de casos menos ideales más adelante. ¿Alguien ha podido hacer la regresión? Sí. Sí. De esa. De esa. Ajá. Vamos a ver. La regresión, la Y es igual a la pendiente. De esos no. 0,2. ¿No le dio otros decimales? No, así. Ok. X y el intercepto. 0. 0. Ok. Esa sería la ecuación, en este caso, pues, de la curva de calibración que yo preparé. Yo les decía, es un ejemplo muy ideal, y yo me lo acabo de inventar precisamente para este tipo de casos, para hacer el ejercicio, la explicación, y por eso el intercepto da 0. Pero ustedes, en la siguiente diapositiva, ahorita hacemos otra, que está hecha con datos reales, obtenidos en el laboratorio, y ahí cuando ya nos metemos a la realidad, cuando nos pasamos de la idealidad a la realidad, ustedes van a ver que ese intercepto ya no va a dar 0. Entonces, ahora sí, este era el objetivo. Ese era el objetivo de hacer toda la curva de calibración. Para eso yo compré la disolución madre, hice las 5 diluciones, preparé los 5 patrones, hice los 5 cálculos de concentración, lo fui a medir cada uno del equipo y obtuve los datos, hice el cálculo para eso, para que me diera esta ecuación. ¿Qué hago yo con eso? O sea, esa es la finalización, digamos, de la primera parte. Ahora sí, voy a cuantificar el analito. Habíamos dicho que el analito, la disolución problema, estaba por ahí, yo no la había tocado. Ahora sí, voy a trabajar con el analito. La voy a llevar al equipo. La muestra que contiene el analito, lo pongo en el equipo, cierro la tapa y le doy medir. Y la señal que me dé, voy a inventar un número, 3.72. Esa es la señal que me dio el analito. ¿La señal qué era? ¿La X o la Y? La Y. ¿Dónde está ya? La Y, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer es meter ese 3.72 aquí y despejar cuánto me da la X, que era la concentración, y ya resolví cuánto era la concentración del analito. Pues eso es lo que voy a hacer ahorita. Vean que despejo. ¿Y esa señal usted la da? Exactamente, esto me lo acabo de inventar, en el ejercicio yo lo daría. En el laboratorio sería lo que ustedes miden en el momento que miden el analito, ¿verdad? Lo que les da el equipo en ese momento. Sí, o la pone aquí, o la pone aquí arriba.
ya lo explico. O sea, la cosa en el encabezado. Pero No, pero a la hora de Ah, la calculadora no, mira. No, ¿verdad? No, solo sí, Pero sí, exactamente. Compañero. No, era lo mismo, que si la S la había calculado era como parte de la Bueno, es parte de lo que sería el enunciado del examen. Entonces, esto me había dado 0.2 X más 0. Si yo despejo eso, Gracias. yo sé que es una helada la que voy a preguntar, pero este más 0, si yo lo paso al otro lado, ¿cómo pasa? No lo paso, pero digamos que no fue un 0, ¿qué pasaría? Sí, lo más negativo. Pasa a restar, ¿ok? Voy a hacerlo completo por... Sí. Ajá. Y el 0.2 que está multiplicando, dividir, exactamente. Y vale. Y eso es X, que habíamos dicho que X era la concentración, y eso da 18,3. ¿en qué unidad de medios es una concentración? Miligramos sobre Exactamente, eso es muy importante. La concentración del analito me va a dar en las mismas unidades en las que yo estoy trabajando la curva de calibración. Entonces, si estoy trabajando mol entre litro, pues en mol entre litro y medio. Si estoy trabajando porcentaje masa-masa, pues porcentaje masa-masa medio. En este caso, si estoy trabajando miligramos sobre litro, pues miligramos sobre litro por que medio. Entonces, cuando usted le contestó a ella las unidades, era que para no ponerlas varias veces, no ponerlas arriba. Sí, se puede poner aquí en la cabeza. Ah, ok. Ya se sabe que toda la columna está en las mismas unidades. Vamos a ver dos cosas más. La linealidad, que me preguntó. La linealidad es el coeficiente que me dice a mí qué tan cercano es el comportamiento de la línea a una línea recta. Es decir, si yo trazo una línea y con esa línea toco todos los puntos, quiere decir que es una línea recta perfecta. Y la linealidad me va a dar 1. 1 es el valor ideal. Es el valor que entre más cercano estemos a 1, mejor está. O sea, porque más exacta se nos va a hacer esa línea recta. En este caso, yo seguro que la linealidad aquí les va a dar 1 porque es un ejemplo que yo inventé muy, ¿verdad? Muy perfecto. Pero ya en la siguiente diapositiva ya vamos a ver un caso donde la linealidad no da 1. Y la otra cosa que yo tengo que ver es importantísimo. La señal, ese valor de señal que yo me inventé, 3.72, eso está aquí. Si yo me fijo en las señales de los patrones, quedó dentro de los patrones 3 y 4, ¿cierto? Eso quiere decir que como yo estoy trabajando en una línea recta, eso quiere decir que yo tengo que esperar que la concentración también quede entre estos dos valores. Y si quedó, porque fue 18.6. ¿Dónde está lo raro? Bueno, lo raro sería que a mí la señal me dé entre esos dos patrones, llego y hago el cálculo y la concentración me dé entre esos dos patrones. ¿Ves? Ahí está pasando algo raro. Algo me equivoqué aquí en el despeje, una cosa así. O sea, si la señal me quedó entre los patrones 3 y 4, la concentración me tiene que quedar entre los patrones 3 y 4. A eso le vamos a hacer un asterisco. Vean, si la señal a usted le da muy cercana a este 3 puntos, digamos que fuera 3.01, la señal del analito, o aquí muy cercana a ese 3.99, 4.01, cuando usted haga el cálculo, ahí sí le puede pasar que le dé, por ejemplo, 20.07. O sea, estaba entre estos dos y hizo el cálculo y le quedó entre estos dos. Ahí sí puede pasar. Cuando estamos muy cerca de los límites, por un tema de redondeo y de información que se pierde, mientras yo estoy haciendo la regresión lineal, ahí sí puede pasar. Pero solo cuando la señal está muy cerca de los patrones. ¿Sí se entiende la idea? Sí. En este caso no, estoy decididamente entre los dos, entonces decididamente ese número tiene que estar entre esos dos valores. No hay ningún riesgo ahí de perder información por el redondeo y demás. O sea, es como que me dé 3,90, entonces me queda con el límite, es como me puede pasar. ¿O no? Sí, exactamente. Vamos a representarlo aquí. Aquí. Digamos que usted viene y le dio 3.99. Entonces, la lógica, según lo que acabamos de ver, es si le quedó entre los patrones 3 y 4, se está esperando que esa concentración esté también entre 3 y 4. Pero por un tema de redondeo y todos los pasos intermedios y demás, puede ser que esto le dé 20.07, que está aquí.
Pero eso solo pasa cuando estamos como en las situaciones muy límites. En la generalidad se me quedan entre los patrones 3 y 4, y si yo hice 3 y 4, por poner un ejemplo, puede ser, si me quedan entre los patrones 1 y 2 de la señal, no tiene que dar la concentración también entre los patrones 1 y 2, porque yo estoy trabajando sobre una línea recta, ¿verdad? Si me queda la señal entre esos dos, pues la concentración también me tiene que quedar entre esos dos. Y ahí viene como la explicación de todo lo que estábamos comentando. Dice ahí que se prepara una serie de patrones, y se tiene el equipo, se grafica la concentración de los patrones versus las señales, se introduce la señal del analito y se despeja la concentración. Eso es como el resumen de todo lo que acabamos de comentar. Y ahí viene otro ejemplo. Este ejemplo sí ya más real, tomado de algún cuatrimestre anterior. Hagamos esa regresión lineal. Obtengamos por favor los tres valores: pendiente, intercepto y linealidad, y ahorita los comentamos. Creo que la concentración de, digamos, de la prueba de la señal del analito solo hay que hacerlo una vez, digamos. No es que hay que probar el analito varias veces y que hay distintas señales, ¿sí? El analito generalmente, así como hicimos la semana pasada, que habíamos comentado cuando vimos de la certitud, que había cosas que se medían como réplicas. Ajá. El analito generalmente se hace entre réplicas. Ah, ok. Y se saca el promedio. No, porque con 3 estoy con n menor a 7. Ah, la señal. Exactamente, la verdad. Esteban. Vale. Alexa. Stephanie. Stephanie. Eliezer. Nelson. Valentina. Ángela. José. Daniela. José Ignacio. Lucía. Daniela. Montserrat. Mabel. Mira, Creo que el resultado, ¿cuántas cifras uso? Vea, con la regresión lineal es un poco más suculento, porque la regresión lineal tiene involucradas en intermedio que yo no estoy viendo, es una calculadora, tiene involucradas un montón de multiplicaciones, divisiones, sumas, etc. Entonces, en general lo puede tomar con las cifras indicativas de los patrones. Ok. En este caso, ya que los patrones tienen 3 cifras. Bueno, primero tiene 4. pero ese es el no lo da el ejercicio. No, este es el. Ese no cuenta. Ahorita lo comentamos Sí, cuando damos el no, si escucharas. Pues que se puede hacer como para llegar a la señal en general. Gracias. Bueno, a mí esto me dio, si no me equivoqué, lo hice como a la carrera. A mí me dio así. No sé si ahí me confirma. Ahí lo ¿no? Sí. Porque trabajé como 0.5, número larguísimo. La número larguísimo, sí, pero es lo que le acabo de comentar a José Ignacio, que lo redondeé a 3 porque aquí hay 3 cifras. Y la linealidad aquí se ve que es
un caso mucho más real, me dio 0.9525. A ver, lo de la linealidad no importa si redondeo o no, porque eso no me va a hacer parte del resultado. Ahí lo que me está diciendo es que esa curva de calibración, si yo lo tuviera que describir, yo diría que es mejorada, ¿verdad? Porque esto podría estar mucho más cercano a 1. Pero aquí no es, a ver, es algo que se le parece a una línea recta, ¿verdad? Esto, repito, esto es un ejemplo con datos obtenidos del trabajo de un grupo de estudiantes hace unos 4 meses. Y aquí también se ve, no solo la linealidad, sino también se ve el intercepto. Ahora sí tengo un intercepto. El intercepto es 0.25, todo lo tengo que tomar en cuenta con los cálculos, ¿verdad? Cuando yo hago los cálculos, el intercepto tiene que ir involucrado. Esto es una cosa que me pasa mucho en los exámenes y yo no lo logro entender. Para continuar con el ejemplo, voy a inventarme una señal. Digamos que vine y me di el analito. Y la señal del analito me dio 0.366. Bueno, ¿qué hago con esa señal del analito? La sustituyo aquí, ¿cierto? Igual que como hicimos ahorita. 0.366. Y lo voy a despejar. Esto es igual a 0.101x más 0.125. Ok. Y ahí lo que tengo que hacer es despejar. Este intercepto no lo puedo dejar botado. En el examen, lo que yo he visto mucho en los primeros parciales, históricamente, que hacen es hacer esto. Entonces nada más agarran y despejan así, pasan esto a dividir y lo presentan como la respuesta, ¿verdad? El intercepto es parte de la ecuación, yo no lo puedo ignorar. En este caso sería 0.366 menos 0.125. Recuerden que primero se pasa siempre sumas y restas, y una vez que pasan las sumas y restas, paso la división. Y en eso ¿cuánto me dio? Vean que ahora estoy trabajando entre los patrones 2 y 3, entonces yo tendría que esperar que la concentración me dé entre las concentraciones. ¿Cuánto dio? 1,30. Así. Lo que es saber qué es. Esto, la linealidad. O sea, ¿Cómo lo saco? con la misma calculadora. La calculadora que les Ah, digo. eso es el parte de La pendiente, el intercepto y la linealidad. Ok. O sea, la linealidad lo que me dice a mí es qué tanto me acerqué yo a una línea recta. O sea, porque vean que esto tiene un montón de trabajo del analista, o sea, tiene un montón de trabajo operativo. Cuando yo llego y bueno, tomo la disolución madre, lo primero que tengo que hacer es aplicarla bien para asegurarme que tengo una concentración constante de toda la disolución. Tengo que lavar la cristalería, tengo que secarla bien, tengo que tomar la alícuota, aforar bien, etcétera, etcétera. O sea, yo llevaba desde el punto de vista operativo un montón de trabajo, entonces ahí es donde se refleja. Cuando usted viene y ve estos números, ahí es donde usted ve que está bueno vuestro trabajo. Y sí, ¿verdad? Estamos 0.366, estamos aquí, y la concentración sí me dio entre estas dos. A todos les dio este mismo valor, ¿verdad? Sí. Yo lo revisé, ok. Dos observaciones ya para terminar esta parte y empezar la otra presentación. Nosotros estamos trabajando con una curva de calibración en la cual, ¿verdad?, a mayor concentración, o sea, entre más cantidad de absoluto hay, mayor es la señal que me da. Entonces, eso quiere decir que la pendiente siempre tengo que esperar que sea positiva, o sea, este valor de aquí, no se pone, pero bueno, se va a poner aquí, siempre tengo que esperar que sea positivo. Si a mí me dio una pendiente negativa, hay un problema, porque una pendiente negativa es una curva de calibración que tiene esta forma. Más bien va decreciendo, entre más aumenta la concentración, menos señal me da. Y yo no estoy diciendo que eso es imposible, o sea, eso no es un caso imposible, como lo comentamos la semana pasada, como una concentración negativa, una cosa así. Lo que pasa es que son casos muy especiales, o sea, muy particular, donde yo trabajo con una curva de calibración con pendiente negativa. Pero eso, o sea, yo después en mi vida yo nunca he hecho uno. Yo sé que existe casos muy particulares y demás, pero en mi vida yo he hecho uno. O sea, la gran generalidad es que la pendiente siempre va a ser positiva, siempre va a ir creciendo de izquierda a derecha. Esta es la primera observación que les iba a hacer. Y la otra observación que les iba a hacer era sobre el signo del intercepto. Aquí nos dio positivo, en este caso en particular nos dio positivo, pero podría ser negativo. O sea, esto podría haber dado menos 0.125. Y
y el menos se pone. O sea, si en mí la calculadora me dio un intercepto negativo, lo tengo que poner así, restando. Bueno, sabemos que sería más menos, pero más menos es lo mismo que decir menos, ¿verdad? Entonces ya lo pondré una resta. Profe, ahí la concentración de 2,79 y estaba muy cerca del 2,40. ¿No solo pasa con la señal? Lo de que se pasa, lo que usted dijo, que se podía pasar del rango. ¿Solo es con la señal o también con la concentración? También con la concentración, sí. Ah, pero ahí qué pasó. Ahí no pasó, ahí quedamos como apenas. Ok. ¿Dudas o preguntas de esto? Ok, entonces siempre que yo estoy trabajando con un método instrumental, la 99% de las veces este es el proceder. O sea, no importa cuál sea la técnica, no importa cuál sea el método, siempre voy a tener que recurrir a una solución patrón, preparar la prueba de calibración, sacar la regresión lineal, la ecuación de mejor ajuste, y ahora sí voy a inhibir el equipo, el analito, meto la señal en la ecuación y despejo. O sea, ese va a ser como el procedimiento a repetir en cada caso. Bueno, y ahí estábamos. Antes de empezar la presentación de hoy, voy a comentar brevemente lo del quiz. A ver, dice, se disuelve 10.0 miligramos de un reactivo en 10.0 mililitros de agua. ¿Cuál es la concentración? Pues, ¿cuál es la concentración en miligramos sobre mililitro? Nada más tomo los 10.0 miligramos sobre 10.0 mililitros, ¿verdad? Es la fórmula que saca la concentración, sólido entre líquido. En este caso, porque estas son las unidades en las que me lo están pidiendo. ¿Y cuánto da esa división? ¿Cuánto da 10 entre 10? 1, ¿verdad? 1. Nada más pongo 1. Ah, ¿verdad? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ahí no hay mucho que pensar, la respuesta va con 3 cifras. Entonces 1.00 miligramos sobre litro. Pues no se ocupa ni calculadora para hacer esto. Ahora, este ejercicio, el de las cifras, bueno, yo creo que ya lo podemos poner un poquitillo más claro. ¿Cuántas cifras hay aquí? 3. 1, 2, 3. ¿Por qué? ¿Qué pasa con estos ceros? Estos ceros nada más lo que me están indicando es el orden de magnitud, pero no son significativos. O sea, lo que me están diciendo es la posición de la coma, pero ellos no son significativos. Entonces aquí la respuesta era 3. ¿Cuántas cifras significativas hay aquí? 3 también. Este 10, por 10 a la 4, lo que me está indicando también es el orden de magnitud. Nada más aquí está en notación científica, aquí está en notación decimal, pero es la misma idea. Y aquí ahora sí, ¿cuántas cifras hay aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cifras significativas. Porque esos ceros son, los ceros después de la coma sí son significativos. Me están aclarando que esos decimales no son ninguna otra cosa. Son 0, 0, 0. Y los conceptos. Agente oxidante es el que, como el nombre lo indica, el que oxida. Es decir, el mismo se reduce. Y en términos de una reacción química, la sustancia que se reduce, ¿qué le está pasando? Cuando estamos hablando de agente oxidante, agente reductor, estamos hablando de 2 sobre 2. Es decir, proceso de intercambio de electrones. Cuando una sustancia se reduce, es una sustancia que gana electrones, porque se le está quitando a alguien más. Y sabe que ese alguien más que está perdiendo los electrones es quien se está oxidando. Isótopo. Isótopo eran átomos del mismo elemento, pero que tienen diferente cantidad de electrones en el núcleo, por lo tanto tienen diferente cantidad de masa. Anión eran iones con carga negativa. Era catión positivo, anión negativo. El pH era una escala para medir acidez. Ahí yo les adopté varios tipos de respuesta, ¿verdad? Pero es una molécula. ¿El qué? Negativa de la molécula. No, porque estamos hablando de iones, no moléculas. Entonces es la parte negativa de anión. El anión es un ion con carga negativa, es decir, es un ion que tiene más electrones que protones. Esa es la forma más básica de protones. El pH es una escala que servía para medir acidez o alcalinidad, cualquiera de las dos. Es una escala que toma valores entre ¿qué número y qué número? Puede ser cualquier número. Puede haber un pH negativo. ¿De qué? Un pH Negativo.
siempre toman, ¿ah? 0 y 7, ¿no? 0 y 14, exactamente. Entre más bajo, más ácido. Entre más bajo, más ácido. Sí. pH 7 es pH neutro. Por encima de 7 ya estoy alcalino, por debajo de 7 ya estoy ácido. Y la otra es un ácido, ¿verdad? La definición de ácido, que es una sustancia que dona protones en una reacción ácido-base. Es una de las definiciones más básicas en las que se puede interpretar quién era un ácido. Ok. Bueno. Una vez que ya terminamos como la parte introductoria del curso, y vamos a entrar a ver como la primera familia de técnicas. Y lo primero que vamos a ver son técnicas en las cuales la muestra se irradia. Es decir, dentro del equipo, la muestra recibe radiación y a partir de esa radiación que le está llegando ya va a generar una respuesta. Y esa respuesta es lo que se termina materializando como el numerito que yo obtengo como la señal. Entonces, repito, el estímulo es radiación, o sea, hay una fuente de radiación dentro del equipo, la radiación le llega a la muestra que contiene el analito, genera una respuesta y a partir de ahí sale la señal, a partir de ahí sale el número. Bueno, pero antes de entrar a ver todo eso, hay una de las propiedades de la radiación que es importante recordar. La radiación yo la puedo interpretar, la radiación como tal, yo la puedo interpretar como dos cosas. La puedo interpretar como una onda, la puedo interpretar como una partícula. Como una partícula es como si fueran paquetes de energía. Y esos paquetes de energía, ¿alguien se acuerda cómo se llama? Cada uno de esos. Fotones. Exactamente, un fotón, esos paquetes de energía. Es como si fuera, cada uno de ellos tiene una cantidad determinada de joules. Entre más joules tenga, más energético. Bueno, pues esas partículas se llaman fotones. Pero yo también puedo, así como la estoy interpretando como una partícula, yo también la puedo interpretar como una onda. En particular, la radiación tiene dos campos que están perpendiculares entre ellos. El campo eléctrico, que está representado ahí de color azul, que está en el plano XY, y el campo magnético, que está representado ahí de color rojo, que está en el plano XZ. O sea, el plano que está como acostadito. En el contexto de lo que vamos a ver, ya todos firmaron la asistencia, ¿sí? Sí. En el contexto de lo que vamos a ver, nosotros vamos a quedarnos con vamos a interpretar la radiación como una onda y vamos a enfocarnos en el campo azul, en el campo eléctrico. Y para entender algunas de las propiedades de la radiación, pues tenemos que entender algunas de las propiedades de esa onda que aparecen ahí. Bueno, vamos a ver. Yo tengo esta onda, es una onda de radiación y dice ahí que es el campo eléctrico, ¿verdad? El campo magnético lo vamos a obviar, no va a tener injerencia para nosotros, digamos, en este curso. Hay cierto tipo de información que me está dando esa onda, por ejemplo, que está dada por sus propiedades. Entonces, voy a empezar con esta primera propiedad que está aquí, que es la longitud de onda, que es súper importante para nosotros. Ustedes van a ver que la vamos a mencionar muchísimo, casi que durante todo el curso. La longitud de onda es la distancia que hay entre un máximo y el máximo siguiente, o entre un mínimo y el mínimo siguiente. Los mínimos y máximos también se llaman crestas y valles, respectivamente. Entonces, si yo estoy hablando de un mínimo, estoy hablando de un valle; si estoy hablando de un máximo, estoy hablando de una cresta. Vean que la definición tiene dos cosas importantes. Primero, que es una distancia. En el sistema internacional, ¿cuáles son las unidades de la distancia? Metro. Metro. Bueno, entonces eso se puede medir en metros. Puede ser que aquí hayan 100 metros. Es longitud de onda, o sea, cuánta distancia hay. Resulta que para nosotros a veces metros se nos hacen muy grandes. Entonces vamos trabajando tal vez con sus múltiplos. Entonces, si yo les digo a ustedes, ¿eso? ¿Qué es un múltiplo es ese? Micras, exactamente, micrometros. ¿Y cuál es el factor de conversión entre metros y micrometros?
Dice la menos 6, exactamente. Este es uno de los que podemos encontrar, los que vamos a encontrar en el curso. Y el otro, los que vamos a encontrar en el curso, es este. ¿Qué es eso? Nano. Exactamente, ese tal vez el que vamos a utilizar más. Y nano, ahora sí. Era de esa la pregunta. Ok. Entonces yo les digo a ustedes, 540 nanómetros, estamos hablando de que entre este máximo y este máximo, en esta oscilación en particular hay 549 nanómetros. ¿Qué es lo que, cuál es la implicación para la longitud de onda? Bueno, la longitud de onda me va a decir qué carga energética es la radiación a la cual yo estoy estudiando. Entonces, siempre nos vamos a aprender eso. Entre más pequeña sea la longitud de onda, más energética es la radiación. Repito, entre más pequeña sea la longitud de onda, más energética es la radiación. Entonces, si yo quisiera visualizarlo con este ejemplo que acabamos de escribir aquí, ¿cuál de estos dos es el más pequeño? ¿Micro o nano? Nano. Entonces, ¿cuál de estos dos es el más energético? Nano, ¿verdad? Porque esa es una distancia más corta. Como es una distancia más corta, quiere decir que la radiación viene como más empaquetada. Entonces, es una distancia más cortita entre un máximo y el máximo siguiente. Las oscilaciones vienen como más consecutivas entre ellos. Entonces, más energía. Ok. Otra de las propiedades que nosotros podemos estudiar de las ondas es la frecuencia. La frecuencia es una proporción, es la cantidad de oscilaciones por unidad de tiempo. Entonces, ¿cuáles son las unidades del Sistema Internacional del Tiempo? Segundos, exactamente. Si yo mido la cantidad de oscilaciones por unidad de tiempo, esto yo lo expreso así, digamos que hay 15 oscilaciones por unidad de tiempo. Y ese es el juego de unidades que le corresponde. O sea que es segundos a la menos 1. Así es como se expresa la frecuencia. La frecuencia, eso tal vez ustedes lo han escuchado, no sé si de otros cursos o de fuera de aquí, la frecuencia también se mide en Hz, y eso es exactamente lo que corresponde a segundos a la menos 1, los Hz. Entonces en este caso sería 15 Hz, es lo mismo. Entre más alta sea la frecuencia, quiere decir que, digamos que esto es un segundo de tiempo, esto que está marcado aquí en color verde, esto es un segundo de tiempo. Entre más alta sea la frecuencia, quiere decir que pasan más oscilaciones en ese segundo, entonces es más energética. A mayor frecuencia, mayor energía. Y eso lo puedo ver aquí, otra vez. Digamos que yo voy a decir, esto es un segundo. Yo hice ahí la medición. De los tres colores, el azul, el verde o el rojo, ¿en cuál cayeron mayor cantidad de oscilaciones en ese segundo? En el rojo, ¿verdad? Porque aquí se ve mucho más en ese intervalo. Entonces tiene mayor frecuencia, es más energética. Otra vez, porque la radiación viene más, como más empaquetada. Una que aparece ahí, pero de otra manera, se llama el periodo. El periodo es el tiempo que dura en pasar una oscilación completa. Como es un tiempo, ¿en qué unidades se mide? ¿Cuáles son las unidades del Sistema Internacional para tiempo? Ya me lo respondieron, segundos, ¿verdad? Ok. Aquí una observación. Una oscilación completa. Como es un tiempo, se mide en segundos, ¿verdad? ¿Cuál es el símbolo del Sistema Internacional para el tiempo? Una T minúscula. Y para la temperatura, una T mayúscula. Bueno, ¿qué pasa aquí? Que desafortunadamente, y para la mayor confusión de todos, el periodo se representa como una T mayúscula.
aunque es un tiempo y no una temperatura, ¿verdad? La frecuencia, yo no puse aquí arriba, pero la frecuencia es una F. Y la longitud de onda, tampoco ahorita que estoy cayendo en cuenta, tampoco lo dije, la longitud de onda se representa como una lambda. Entonces una lambda puede ser de 10 nanómetros. Esta longitud de onda se representa con la letra griega lambda. Ok, entonces el periodo es segundos y la frecuencia es segundos a la menos 1, quiere decir que entre ellos son inversos matemáticos. O sea, si yo tengo el periodo, agarro 1 entre ese valor y esa es la frecuencia. ¿Sí me explico la idea? Sí. Si yo tengo que el periodo es, voy a inventar un número, 32 segundos, y como este y este son inversos matemáticos, para sacar la frecuencia sería 1 entre 32 segundos, ¿cuánto da eso? No tengo idea. Y ahí el valor que dé, segundos a la menos 1 o hertz. Y esa es la frecuencia. O sea, repito, entre ellos son inversos matemáticos. Ok, siguiente definición, la amplitud. La amplitud es una distancia, pero esta es una distancia en vertical, desde el origen hacia cualquier punto de la oscilación. A veces se lo puede encontrar definido como en el punto central, digamos, como hasta la cresta, hacia la cresta, el valor central, pero en realidad puede ser cualquier distancia entre el origen y la oscilación. Con amplitud también vamos a decir, entre más alta sea la amplitud, más energética la radiación. Entre mayor sea la amplitud, más energética la radiación. Y el último, que nos vamos a ver, distancia entre el origen y la distancia entre el origen y cualquier punto de la oscilación. Y la última que vamos a ver es el número de onda, que está representado aquí en color morado. Esa es la cantidad de oscilaciones por unidad de distancia. Entonces, ¿Cuál, profe? el número de onda. Cantidad de oscilaciones por unidad de distancia. Entonces es un concepto como análogo al de la frecuencia, pero en lugar de ser por unidad de tiempo es por unidad de distancia. Entonces yo puedo decir que tengo 71 oscilaciones por unidad de distancia. La distancia se mide en metros. Otra vez el metro generalmente nos queda muy grande, entonces ustedes no se sorprendan si más bien lo vemos como en lugar de metros, generalmente se expresa en micrómetros o generalmente se expresa en nanómetros. Entonces, por ejemplo, un número de onda podría ser 71 nanómetros a la menos 1. Cantidad de oscilaciones por unidad de distancia. 71 oscilaciones por cada nanómetro. Entonces, eso es, yo tomé aquí y dije, voy a medir por nanómetro. ¿Por qué? Porque pues, lo que se me ofrece. No. ¿Cuántas oscilaciones pueden haber en este nanómetro? 71. Viendo ese juego de unidades, también podemos decir que el número de onda y la longitud de onda entre ellos son inversos, porque es este 1 entre 71 a la menos 1, si yo le hago la matemática ahí, me daría entre nanómetros, que es las unidades de la longitud de onda. El número de onda, tampoco es el símbolo, es un mu. Ese es el símbolo del número de onda. ¿Cómo es? Como mu. Este es un mu. Como una V escrita así como torcida. Sí. Sí, Se le puede poner cualquiera de los dos. Con el palito arriba. Ajá. ¿Eso qué? Del número de onda. Número de onda. ¿de la amplitud cuál era? No, la amplitud es una mayúscula. Ajá. Pero digamos, todo va a ser como el mismo número, pero por representación diferente. O es porque ahí está el ejemplo, digamos, como de cómo se vería. Ah, no, yo estoy nada más poniendo el ejemplo, más que Sí, digamos, todos los números distintos al final ya cuando se haga un ejemplo como de. exactamente, sí. Ahora, esas propiedades de las ondas, lo que nos van a dar, repito, es información sobre cuánta energía contiene esa oscilación. En particular, hay que enfocarnos en dos, porque son las dos que más vamos a utilizar: la longitud de onda y la frecuencia. Por eso yo les traje como esta imagen aquí para hacer una comparación. Entonces, esta oscilación de color azul
dice que tiene mayor longitud de onda porque hay más distancia entre un máximo y el máximo que le sigue, y tiene menor frecuencia porque por un segundo, una cantidad de tiempo, pasan menores oscilaciones. Entonces, esa es la radiación de baja energía. Pero en este caso, que era de color rojo, en este segundo que está aquí, pasan más oscilaciones, entonces tiene mayor frecuencia y tiene menor longitud de onda, es decir, tiene menor distancia entre un máximo y el máximo que le sigue. Y recordar que la longitud de onda también se puede medir entre mínimos, ¿verdad? El mínimo y el mínimo que le sigue. Ok, y eso nos aterriza en el concepto del espectro electromagnético. Pues el espectro electromagnético es la colección de todas las radiaciones que existen en la naturaleza. Y el espectro tiene diferentes regiones según la intensidad y la energía de esa radiación. A ver, esta es la oscilación, que es lo que nosotros conocemos. Si yo me voy moviendo de izquierda a derecha, ¿qué notan ustedes con la longitud de onda? Va aumentando y disminuyendo. Disminuyendo, ¿verdad? Porque vean aquí una distancia que hay entre un máximo y el máximo que le sigue, o sea, casi es una cuarta milla, y aquí la distancia entre máximo y máximo, ¿verdad? No me cabe ni un dedo. Entonces, si yo veo el espectro y lo leo en ese sentido, aquí vamos de la radiación menos energética a la radiación más energética. Hay diferentes fronteras o diferentes cortes que es lo que delimitan cada una de las regiones. Y esos cortes generalmente se hacen en términos de longitud de onda o en términos de frecuencia. Por eso eran como las propiedades que más me interesaban. Aquí aparecen delimitados en términos de frecuencia, pero más adelante yo tengo un gráfico que vamos a ver después donde aparecen delimitados en términos de longitud de onda. Es importante que se aprendan cuáles son las frecuencias que delimitan las regiones. No, es simplemente tener el concepto de por qué están ahí. Entonces, empecemos por acá. Aquí dice escala de longitud de onda y aparece un edificio. Eso quiere decir que entre un máximo y el máximo que le sigue hay una distancia tal que cabe un edificio. Entonces, ese por ejemplo, esa longitud de onda se puede medir en metros. Esa radiación es muy poco energética, esa es la primera región del espectro y es la región de las ondas radiales. Ahora me muevo un poquito más hacia la derecha. Tengo la siguiente región del espectro. En la siguiente región del espectro dice que la escala de longitud de onda es humanos. O sea, entre el máximo y el máximo que le sigue hay una distancia tal que cabe la persona completa ahí. Esas son las microondas. Luego me muevo a la siguiente región del espectro. La que le sigue es el infrarrojo. Dice ahí que me cabe como una tachuela, más o menos. Una tachuela entre el máximo y el máximo de cero. Entonces ya estamos viendo como cada vez se va reduciendo esa distancia. Entonces esto es radiación más energética que las anteriores. Me muevo a la siguiente región, la región visible, que se llama así porque es la única región que el ojo humano puede ver. Es invisible, precisamente por eso. Es la región más estrecha o más cortita, digamos, de todo el espectro, la más pequeña. Y ahí cabe como una bacteria entre un máximo y el máximo central. Luego sigue el ultravioleta. Y en el ultravioleta cabe una molécula nada más entre un máximo y el máximo que le sigue. Por eso es que el ultravioleta es una región más energética que el visible. Por eso siempre dice, ustedes han escuchado que los rayos ultravioleta del sol tienen que usar protección, etcétera, etcétera. Es radiación más energética que la visible. Luego, ¿qué pasa con los rayos X? Bueno, los rayos X es la siguiente región. Ahí entre un máximo y el máximo que le sigue apenas cabe un átomo nada más. Ni siquiera cabe una molécula completa. Y la última región del espectro, que es los rayos gamma, ahí la radiación viene tan seguida, las oscilaciones vienen tan seguidas, que entre un máximo y el máximo que le sigue, cabe solo el núcleo de un átomo, ni siquiera cabe su nube electrónica, solo el núcleo del átomo. Es una longitud de onda muy pequeñita y por lo tanto una frecuencia muy alta, ¿verdad? Porque si yo digo un segundo aquí, pues cabe un montón de oscilaciones en ese segundo. 10 a la 20 oscilaciones en ese segundo. Entonces, de todas estas, con sus nombres, de todas estas regiones, ¿cuál es la región más energética de todas? La última, la gamma. La radiogama. ¿Cuál es la menos energética de todas? La radio. Las ondas radiales, exactamente. Sí es importante, digamos, para términos de evaluación, para términos de examen, sí es importante que sepan la secuencia. Si yo digo, ordenen las regiones del espectro de más energética, menos energética, dígame. Profe, y en eso también se van a tratar
Sí, exactamente, y para eso vamos, claro. Entonces, por ejemplo, a usted la radiación en el infrarrojo no le va a hacer absolutamente nada, ¿verdad? Porque es radiación poco energética. De hecho, estrictamente hablando, todos nosotros somos una fuente de radiación en el infrarrojo, porque ¿qué radiación con la que tenemos nosotros contacto todos los días cae en el infrarrojo? ¿Qué emitimos nosotros? Calor, exactamente. Así, la radiación calórica es un tipo de radiación que está en esta región. Entonces, eso es radiación muy poco energética, por eso es que los lentes, los bonitos lentes de visión nocturna funcionan, porque lo que están viendo son fuentes de calor. Entonces, sí se puede detectar pues, una persona, un animal, etc. La secuencia como de radio, microondas y eso, pero los ejemplos no. No, los ejemplos no. Esto es solo como para que ustedes tengan una idea de la escala de la longitud de onda, lo que me interesa es la secuencia. Pero esa secuencia lo hacemos, digamos, con respecto a valores o sería como más visual a la hora de ordenarlo todo. No, o sea, puede ser como que la pregunta diga, escriba las diferentes regiones del espectro, de la más energética a la menos energética, y le aparecen ahí los 7 cuadros. Gracias. Con gusto. Ahora, ¿por qué estamos viendo el espectro? Bueno, si estamos viendo una técnica en la cual la muestra se va a irradiar, pues naturalmente no es lo mismo que yo llegue e irradie la muestra con el infrarrojo, con radiación en el infrarrojo, a que yo llegue y irradie la muestra con rayos X. O sea, a la muestra, a la analítica, le van a pasar diferentes cosas, ¿verdad? Aquí apenas si lo va a sentir, y aquí sí lo va a sentir bastante, porque es radiación mucho más energética. No todas las regiones se utilizan para cuantificar, las que utilizamos para cuantificar son estas, desde el infrarrojo hasta los rayos X, y todas las vamos a tocar en este cuatrimestre. Microondas a veces se utiliza, pero es mucho menos frecuente que aparezca por ahí, entonces ni siquiera forma parte de los contenidos de este curso. Y rayos gamma tampoco, porque eso es demasiado poderoso, se utiliza más como para investigación, este tipo de cosas, porque generalmente lo que hace es pues, destruir toda la piel. Entonces, infrarrojo, visible, ultravioleta y rayos X son los que se utilizan para cuantificar. Al estar hablando de diferentes regiones, pues cada una de esas lo vamos a ir viendo por diferentes semanas. No se pueden hacer con el mismo equipo porque no tienen la misma fuente de radiación, o sea, ni tampoco tienen los mismos componentes. Ustedes van a ver, por ejemplo, que el equipo de rayos X va a ser mucho más grande, mucho más elaborado y mucho más, ¿verdad? Porque justamente estamos trabajando en una región del espectro que es mucho más energética. Nosotros vamos a empezar por estas dos, por ultravioleta y visible. Estas son como las regiones del espectro en las cuales nos vamos a enfocar para este primer parcial, o sea, en estas siguientes semanas. Profe, y digamos, después de la gama ya no existe una No es la más alta. Entonces ahí viene como una representación visual de una comparación de las regiones del espectro. A ver, si yo quisiera entender o comparar algunas de las propiedades, pues lo puedo hacer fácilmente con la imagen. La imagen es una trampilla ahí porque es solo una de las regiones debería verse, la región del visible, ¿verdad? Naturalmente. Pero es como por entender. Si yo llego y digo, bueno, esto que acabo de representar yo es un segundo, pues ahí se ve, ¿verdad? Claramente cuál de las regiones que línea más torcida, porque es, según yo había hecho una línea recta. ¿Qué le pasó? De ahí, le va a un fardo al chiquito. Le da la amenaza mortal que le estaba la cama. Quiere decir que la va a tener un revólver, ¿no? Listo. Entonces, si yo digo solo un segundo, ¿verdad? ¿En cuál de las regiones veo yo que hay más oscilaciones en el segundo? Gamma. Entonces tiene mayor frecuencia, ¿verdad? Y este es el que tiene la frecuencia menor, porque apenas no cabe, vamos, ni un pedacito de una oscilación en este segundo. Cambio ahorita está normal. Es como una forma más sencilla, digamos así, como de verla, de entender
de comparar las propiedades de las ondas en el contexto de la región del espectro. Ok. Este gráfico que yo les había dicho, aquí aparecen representados en términos de longitud de onda, cuáles son como los límites entre las diferentes regiones. También ahí se logra apreciar como el visible es con diferencia la región del espectro más pequeña. La única que sí tal vez de repente me interesaría que se aprendan de memoria los límites y demás es esta, ¿verdad? El visible que va de 750 a 400 nanómetros. O sea, todas las longitudes de onda que caigan ahí es radiación visible, es radiación que nosotros podemos ver. Sabiendo lo que nosotros sabemos y viendo esa imagen que estamos viendo ahí, ¿cuál de los colores es el más energético? El morado. Exactamente, ¿por qué? Bueno, estrictamente hablando es el violeta, que es menos, ¿verdad? Que es porque tiene la longitud de onda más corta. Como el violeta es el último color del visible y ya de ahí sigue otra región, pues por eso a la región vecina le pusieron el ultravioleta, que es lo que sigue el violeta. Ahora, ¿cuál es el color menos energético? El rojo, porque es el que tiene la longitud de onda más larga, ¿verdad? Como ahí termina el visible, la región vecina le pusieron el infrarrojo, porque es la que sigue. Porque esa primera se puso sin control. ¿Cómo? Entonces, nosotros vamos en este curso, vamos a trabajar en estas 4 regiones y vamos a empezar por estas dos, por el visible y por el infrarrojo. Algunos fenómenos de las ondas que tenemos que recordar, que van a ser parte de la explicación y parte de los principios teóricos, digamos, que vamos a estar comentando las próximas semanas. Ustedes van a ver que de repente cuando estamos comentando los componentes del equipo y demás, yo digo, y entonces aquí la radiación hace refracción, o aquí hay una etcétera, etcétera. Entonces hay que tener en cuenta o hay que tenerlo bien claro. La primera es la difracción. La difracción ocurre cuando una onda atraviesa una rendija muy pequeñita. Cuando estamos hablando de muy pequeñita, estamos hablando de que esta distancia está en el mismo orden de la longitud de onda. Si es una rendija muy grande, pues la radiación pasa recto y no va a experimentar ningún tipo de fenómeno. Entonces, si estamos hablando de que yo tengo radiación de unos 550 nanómetros, este efecto yo lo voy a ver si esa radiación que viene a 550 nanómetros está pasando por una rendija que está más o menos en este mismo valor, en esa misma distancia, como unos 150, más o menos. Entonces, ¿qué es lo que le va a pasar? Va a atravesar la rendija y va a cambiar de dirección cuando salga. A eso se le llama difracción. Refracción, ¿alguien me quiere ayudar en el recordatorio? Difracción entonces es que entra una sola onda y sale varias. No necesariamente que salen varias, sino que salen en diferentes direcciones. Ajá. Cambia de dirección. Algo de lo de multidireccional. ¿Cierto que sí, no? Sí, o sea, lo que pasa es que llega la radiación a través de una rendija muy pequeñita y sale al otro lado, pero sale con otra dirección. O sea, cambia el ángulo. La refracción, ¿alguien se acuerda qué es refracción? No, esa sería refracción. La refracción es cuando un haz de radiación atraviesa un medio y cambia el ángulo. ¿Cuándo un qué? Cuando un haz de radiación atraviesa un medio diferente, atraviesa una interfase, o sea, en este caso esta línea horizontal representa una interfase. Eso no es como cuando uno mete un lápiz, una cuchara. Exactamente, eso es. Exactamente, eso es. Sí, se ve como muy largo. Cuando la que está comentando la compañera Lucía es el ejemplo clásico de refracción es cuando usted mete un lápiz y pasa con agua. Entonces se ve como que el lápiz está quebrado porque no sigue la misma línea. Eso es porque yo tengo dos medios. Tengo el aire, que sería ese, y tengo el agua, que sería de abajo. Entonces la información que a mí me está llegando es que precisamente que se ve como si estuviera quebrado porque está viajando la radiación a través de distintos medios. La radiación no viaja igual en el aire que viaja igual en el agua. Entonces, cada vez que la radiación, repito, cuando la radiación atraviesa una interfase entre distintos medios, cambia el ángulo de incidencia. Eso es refracción. El siguiente es reflexión, eso es
Cuando la radiación llega a una interfaz y rebota y vuelve por el mismo medio en el que venía, es decir, se refleja. Por eso dice reflexión. Y el último es dispersión, es cuando la radiación impacta contra una partícula, pero igual, ese diámetro de esa partícula tiene que ser aproximadamente el mismo orden de la longitud de onda en la que ella está. Si es mucho más grande, si es mucho más pequeño, no le va a afectar. Es alrededor de la misma cantidad de nanómetros de la longitud de onda que ella trae. Bueno, pues si impacta con una partícula, cambia de dirección, como que rebota, juega con ese sólido y cambia de dirección. Eso es para nosotros. Pero solo a una dirección o a varias. Puede ser en cualquier dirección, por eso es que aún así aparecen representando diferentes líneas porque dependiendo del ángulo y demás, a cualquier dirección pueden rebotar. Entonces, los 4 fenómenos. Perdón. Claro. Que es donde la diferencia es que la radiación solar es contra una partícula con tamaño similar y de ahí se cambia la dirección. Exactamente. Como que te pega un sólido y se va para el lado. Sí. Entonces, los 4 fenómenos van a ser importantes, que los tengamos como ahí presentes, porque lo vamos a estar comentando también durante el desarrollo de la clase. Ahora, espectroscopía. Dice que es la ciencia que estudia la interacción de la radiación con la materia, que es justamente lo que vamos a hacer en esta primera familia de técnicas. Irradiar la muestra y ver cómo reacciona la materia, qué respuesta me da la materia ante ese estímulo y a partir de ahí generar el numerito, que es la señal con el que se va a cuantificar. Y ya les había comentado, no todas las regiones se utilizan para cuantificar, ultravioleta y infrarrojo, visible y rayos X son las que se utilizan para hacer espectroscopía, para hacer cuantificaciones espectroscópicas. Entonces, cuando yo les digo a ustedes cuantificación espectroscópica, es que se está haciendo esto, uso de la radiación para generar una respuesta del analito y a partir de ahí se genera la señal, ¿verdad? Que es lo que el equipo me da como ese número que yo anoto. Hay diferentes tipos de espectroscopía según las diferentes regiones. Entonces, por ejemplo, absorción, emisión de ultravioleta visible, siempre y cuando estemos en estas regiones, y ahí viene el efecto que ella va a ocasionar en la noche. Pues habíamos dicho, diferentes regiones del espectro, que es diferentes cantidades de energía, y me va a generar un efecto diferente en la noche. Entonces, por ejemplo, voy a partir de aquí, absorción infrarrojo. Si yo estoy trabajando en el infrarrojo, lo que voy a ocasionar es apenas vibración y rotación de la molécula. Esa es la respuesta que el analito va a tener y a partir de ahí es que se genera la señal, que es el número. Pero si yo me voy moviendo hacia arriba, cada vez estoy trabajando con radiación más energética. Pues ultravioleta visible, ¿qué efecto va a tener? Va a actuar o va a generar una transformación en los electrones del enlace. ¿Alguien se acuerda cuáles son los electrones que participan en la formación de los enlaces? ¿Cómo se llamaban? Los electrones de valencia, exactamente. Pues son los electrones de valencia los que van a sentir el efecto de esta radiación. Y si ya me muevo por arriba, si me muevo a rayos X, dice ahí, y ya son los electrones internos, es decir, los más cercanos al núcleo. Pues vean, si ustedes se fijan, cómo voy cada vez actuando más cerca del núcleo del átomo. Y finalmente los rayos gamma, que son los más energéticos de todos, ya directamente alteran el núcleo del átomo. Entonces, diferentes tipos de energía, diferentes tipos de radiación, ocasionan diferentes respuestas, diferentes efectos en la materia. Ok, voy a, repito, insisto, lo que voy a comentar aquí en adelante es de las regiones del espectro con las que vamos a empezar, ultravioleta visible, es decir, vamos a comentar qué es lo que le pasa a los electrones de valencia, que son los electrones de enlace. Vamos a ver. Digamos que yo tengo una molécula. Una molécula sencilla. ¿Cómo se llama esa molécula? Agua, ¿verdad?
pares de electrones que están formando ese enlace, en este caso es un enlace covalente. Entonces, esta explicación que yo voy a dar es sobre estos electrones, los que dibujen electrones de valencia, los electrones de la capa más externa. Ok, resulta que esos electrones tienen como distintos niveles energéticos donde ellos pueden estar. Pero, en general, ellos van a vivir aquí, en el estado de menor energía. Ese estado se le llama estado basal y aparece ahí representado como un E0. Este dibujo que aparece ahí de los distintos niveles es un diagrama de niveles de energía, justamente así es como lo conocemos. Entonces yo tengo el E2, yo tengo el E1 y yo tengo el E0. Ok, repito, en general esos electrones siempre van a vivir ahí en el estado mínimo de energía, en el estado basal. ¿Por qué? Porque en la naturaleza las cosas siempre tienden a estar en la forma de menos energía. O sea, la forma en la que ellas tengan acumulada menor energía potencial. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, llega la radiación. ¿Cuál radiación? La que le está brindando el equipo para que justamente ella me dé una respuesta. Esta radiación viene e incide. Estamos hablando de ultravioleta visible, entonces vamos a poner una longitud de onda que esté en ese rango. Digamos que esto tiene 400 nanómetros. Esa es la longitud de onda de esa radiación. Entonces me cae en qué región del espectro, en el ultravioleta. ¿Por qué puse ese número? Porque se me ocurrió. Esto trae una determinada cantidad de energía, ¿verdad? Pensamos que la radiación contiene energía. Resulta que esta cantidad de energía que viene aquí, viene e incide, lo que va a ocasionar es una promoción energética de ese electrón que estaba en ese orbital. Entonces, este orbital, y es una palabra muy importante, ese electrón, perdón, es una palabra muy importante, absorbe la radiación y experimenta una promoción energética. Y subió y ahora está aquí. Una promoción energética. ¿Qué dice la ley de conservación de la energía? La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, esta radiación que venía aquí, esa energía que traía esa radiación, la tiene ese electrón contenida como energía potencial. Es decir, él la absorbió. A eso se le llama absorción de radiación. Súper importante. Entonces, la absorción de la radiación que venía incidiendo, ocasionó esa promoción energética. Y así es como se genera una respuesta del analito que finalmente, más adelante explicaremos cómo, me terminará dando el número ese de la señal en la pantalla. Ahora, es muy importante, es el concepto, ¿verdad? Yo puedo, vamos a ver, puedo recordar en este punto que la radiación se puede interpretar como una onda, pero también se puede interpretar como una partícula, también se puede interpretar como los fotones, ¿verdad? Que era un paquete de energía. Entonces, digamos que este fotón trae una determinada cantidad de energía. Voy a inventar un número. Digamos que este fotón trae 500 joules de energía. Cambiar el dibujo. Viene la radiación. Este es un fotón. Dice ahí. Yo le voy a poner 100 joules. ¿Por qué? Porque aquí puedo dar un ejemplo. Es un número que se me está ocurriendo ahorita. Ese electrón viene, absorbe la radiación y experimenta la promoción energética. Sale y se va a otra órbita. ¿Y experimenta qué? La promoción energética. Y ahí viene la radiación contenida como energía potencial. Porque la energía no se crea, se destruye, solo se transforma. Y ese proceso así, tal vez simple, como se pueda ver, tiene un montón de cosas que tenemos que discutir. Vean que aquí había un orbital E0, un nivel energético E0, y aquí había un nivel energético E1.
y el salto se dio completo, es decir, el electrón pasó de este a este. Eso es como cuando usted está subiendo gradas y pasa de una grada a otra. Usted nunca se queda ni a la mitad de la grada, ¿cierto? Usted no puede flotar. Aquí también es lo mismo. El electrón pasa de un orbital al que le sigue. Él no se puede quedar en ningún punto suspendido aquí en el medio. ¿Sí? En el ejemplo anterior, en la diapositiva anterior, habían dos gradas. Entonces, este electrón que estaba aquí o salta a esta o salta a esta, pero no se puede quedar en ningún punto intermedio. ¿Sí me explico? Eso ya quiere decir que la cantidad de energía necesaria para calcular la conversión energética son cantidades de energía discretas, es decir, un valor en específico. Aquí se ocupa, estoy inventando, digamos que aquí se ocupan 25 joules para que dé el salto y aquí se ocupan 50 joules para que dé el salto. ¿Por qué 25 y por qué 50? Porque estoy dando un ejemplo. Podría ser cualquier otra cantidad de joules, es solo para dar un ejemplo de cuánta energía se ocupa. Entonces son cantidades discretas, es decir, no puede ser cualquier valor de energía el que ocasione estos saltos. Tiene que ser o 25 o 50. Porque repito, el electrón no se puede quedar a la mitad. Explicando lo que acabo de explicar y viendo esta imagen, es lo que redibujé aquí, la pregunta sería: si este electrón pudo saltar, ¿cuánta energía era la que equivalía a ese salto? Me explico con la pregunta. Estoy diciendo que un fotón tiene 100 joules, incide sobre el electrón y el electrón logra saltar. ¿A cuánta energía equivalía ese salto? El ejemplo anterior yo he dicho que 25 y 50, ¿aquí cuánto sería? 100. Exactamente, esa era la pregunta más importante y la respuesta más importante. El salto energético se va a dar si, solo si la cantidad de energía que trae el fotón, es decir, la cantidad de energía que trae la radiación, coincide exactamente con la cantidad de energía del salto. Entonces, como ustedes respondieron, aquí en efecto había una diferencia de 100 joules. Esto es 0 joules y esto es 100. Estoy inventando números para dar el ejemplo, eso no es exactamente así, para que se entienda. Entonces, como coincide la cantidad de energía con la cantidad de energía que se ocupa, hay absorción de radiación. Porque la energía no se pierde ni se destruye, solo se transforma. Y si no, eso es a lo que voy, ¿qué hubiera pasado si ese haz de radiación viene y trae, qué sé yo, 75 joules? ¿Qué pasa con eso? Bueno, pues que el electrón no lo absorbe. El electrón se queda donde está y la radiación pasa recto. Y en caso de que haya más, Como la radiación pasa recto, para otra palabra muy importante, como la radiación pasa recto, vamos a decir que se transmite. O sea, o la radiación se absorbe cuando coincide o se transmite cuando no coincide. Eso pasa naturalmente. Nada más pasa al otro lado, no hay absorción de radiación. Es como si la muestra y la radiación en ese caso no interaccionan para nada. Esto es, yo siempre les digo, como cuando usted se va a comprar ropa, zapatos, etcétera, etcétera. Usted se compra los zapatos que son de su talla exactamente, ni los que le queden grandes, ni los que le queden pequeños. O sea, tienen que ser exactamente los que coinciden. Entonces, por ejemplo, si ya sabemos que ese salto es de 100 joules, cualquier radiación que tenga menos o cualquier radiación que tenga más, pues no se absorbe, ellas se transmiten. Solo, únicamente la que traiga 100 joules es la que va a ocasionar la conversión energética y la que va a ocasionar que la radiación se absorba. Entonces la radiación ya no sale del otro lado, no se transmite, sino que esa energía se queda aquí, contenida como energía potencial. Sí, o sea, que no le sumas solo se quedan en el estado basal. Exactamente, al electrón no le pasa nada, la radiación se transmite. Si sí coincide, pues la radiación se absorbe. ¿Está claro cómo la idea? Sí. Sí, digamos, esa cantidad de joules, yo la saco de la... No, la cantidad de joules en realidad es muy difícil como verlo así, como números tan enteros. Esos no son números tan enteros. Eso es como por explicar el concepto.
pero esos cálculos y eso no se hacen porque en realidad ni se mide exactamente con joules, ni son números tan enteros. Generalmente son números con muchos decimales, por 10 a la menos 7, cosas así. Es solo como para entender la idea, los conceptos de absorción y de transmisión. Ajá, pero digamos, efecto, ya como me quiero ver un problema, yo tengo que usar eso como para responder algo más. Digamos, es la cantidad de joules, independientemente si es así como entera, con decimales y eso, va a salir de algo que como decirte una Del enunciado. Ajá. Ajá. Sí, sí. Gracias. Con gusto. Entonces, aquí tenemos que visualizar dos casos diferentes. El primer caso es que yo esté trabajando con un átomo o que yo esté trabajando con una molécula. Una pregunta fuera de la clase. ¿Ustedes no les saben cómo aproximación? No. Siempre cuando haya nada solo aquí. Todo bien. Entonces, si mi analito es una molécula, perdón, un átomo, o si mi analito es una molécula, no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo que yo tenga un átomo solito, aquí yo tengo un ensamblaje de átomos, ¿verdad? Que es un sistema ahí de átomos enlazados entre sí. En ese caso, el tetracloruro de carbono. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que aquí no hay enlaces y aquí sí hay enlaces. Y habíamos dicho que los electrones de valencia también son los electrones que forman enlaces, ¿cierto? Entonces, si yo estoy visualizando que mi analito es un átomo solito, entonces yo lo único que voy a observar es el fenómeno que acabamos de discutir. Llega la radiación y los electrones de valencia experimentan la promoción energética y ya está. Esa es la única interacción que vamos a tener. ¿Qué es lo que pasa? Que si mi analito es una molécula, entonces voy a observar una suma de tres efectos. Es la interacción electrónica, que es esta misma, ¿verdad? Los electrones de valencia que salten, pero además voy a tener un componente sumado a las vibraciones y otro componente sumado a las rotaciones. ¿Por qué no existen vibraciones y rotaciones de un átomo solito? Es justamente por la presencia del enlace. Me explico. Cuando estamos hablando de vibración en química, estamos hablando de que un enlace se estira y se empuja, digámoslo así. Entonces, por ejemplo, este enlace se puede hacer más largo, más corto, y eso es una vibración molecular. Eso no tiene sentido en un átomo solito, aquí no hay ningún tipo de enlace. Entonces, este componente aquí no existe. Aquí solo la transición electrónica. Y lo otro es la rotación. La rotación es agarrar la molécula y rotarla, como su nombre lo indica. Pero, ¿qué pasa? Que para yo poder rotar una molécula, tengo que vencer las fuerzas intermoleculares que la mantienen unida a su vecino. Y eso en los átomos no pasa, porque los átomos no tienen fuerzas intermoleculares, su propio nombre es un átomo, no es una molécula. Entonces, si yo quiero rotar esta molécula, tengo que vencer las fuerzas intermoleculares que la tienen unida, pensando que eso es un líquido, ahora me está condensada la materia, que la tienen unida a la molécula que está a su alrededor. Entonces, este componente aquí tampoco existe porque, repito, el átomo no tiene fuerzas intermoleculares que lo unan a otros átomos a su alrededor. Entonces, versión atómica, versión molecular. Nosotros vamos a empezar por esta. Para el primer parcial, vamos a ver molecular. Y después, para el segundo parcial, vamos a ver qué pasa cuando es un átomo solito. Ahora, esto que aparece aquí es el concepto del espectro. El espectro es una gráfica que me grafica la absorbancia, es decir, la absorbancia lo podemos definir como la cantidad de energía que se absorbe versus la energía. Entonces, por ejemplo, ¿qué me está diciendo esta? Empecemos aquí. Cuando yo tengo un átomo a diferentes longitudes de onda de radiación, lo único que veo es un pico. Entonces, ¿qué pasa ahí? Tengo el diagrama de energía en ese caso, dice que es el sodio. Este es el L0, este es L1. Y ahí está el electrón este del sodio. Ok. Empiezo a irradiarlo y empiezo, digamos que estoy haciendo un barrido aquí de izquierda a derecha.
500 nanómetros. Esa primera línea a 500 nanómetros me está registrando alguna intensidad, ¿no? Se está quedando en la base. Quiere decir que no hubo absorción de radiación. En particular, a 500 nanómetros, la radiación es demasiado energética, ¿verdad? Mucho más grande que la cantidad de energía que hay en este salto y por lo tanto no se absorbe, sino que se transmite. Recuerden, si no se absorbe, se transmite. Y así voy haciendo igual con 501, 502, 503, 504, lo voy diciendo de uno en uno, ¿verdad? Pero el equipo también le da decimales. Hasta que llego a 589. ¿Y qué pasó en 589? Ahí sí tengo un pico, ¿cierto? Ahí estoy viendo una señal, un registro. Quiere decir que 589 nanómetros y justo a esa longitud de onda, la cantidad de energía que traía la radiación era exactamente igual a la cantidad de energía que conlleva ese salto. ¿Cuántos joules? No lo sé, voy a ponerle X. Estos son X joules, estos son X joules. Entonces, esta radiación sí se absorbió, porque sí corresponde la cantidad de energía que traía versus la cantidad de energía del salto. Aquí se ocurre la promoción energética y la energía se queda ahí retenida como energía potencial. Entonces ahí sí veo intensidad de la absorción. Entonces ahí sí veo un registro, ahí sí veo una línea. ¿Qué pasa con la siguiente longitud de onda, que es 590? Y pues esa más bien tiene muy poca energía como para que ocurra el salto. O sea, se le queda corta. Y de ahí en adelante lo mismo, 590, 91, 92, hasta que termina el barrido en 700. La línea de 700 es una línea muy poco energética, ¿verdad? Entonces, la cantidad de energía que está muy pequeñita no lo alcanza jamás para ocurrir el salto. Entonces, en un espectro atómico, yo lo que observo son líneas, nada más. Una línea del momento puntual en la que ocurrió la absorción de radiación. En todo este barrido que yo hice, esa longitud de onda. ¿Por qué? Porque es un único efecto, cuando estoy hablando de un átomo solito, es un único efecto el que está experimentando la materia al recibir esa radiación. ¿Qué pasa en el otro caso? Bueno, en el otro caso, en el de la molécula, yo lo que estoy observando es una banda, es decir, empieza en una longitud de onda y termina en otra longitud de onda. No es en un solo punto. Si usted lo quiere ver de alguna manera, es como si usted hubiera agarrado esta línea y la estira, hasta que se le hizo una banda grande. ¿Por qué? Porque estoy viendo tres efectos sumados. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que les puse ahorita de la molécula. Esa molécula de tetracloruro de carbono. Bueno, resulta que la molécula empieza a absorber radiación a 588 nanómetros. Esta es, digamos, si yo estoy haciendo el barrido de izquierda a derecha, esta es la radiación más energética, porque es la longitud de onda más corta. Entonces aquí empiezan a ocurrir interacciones. ¿Cuál interacción? Cualquiera de estas tres. Perdón, cualquiera de estas tres. Electrónica, vibracional y rotacional. Ya vimos por qué estas dos solo existen en las moléculas, porque no existen en un átomo. Entonces, aquí puede ser que ocurra que se dio una promoción energética. Aquí puede ser que ocurra una vibración. Aquí puede ser que ocurra una rotación, etcétera, etcétera. Entonces, como son diferentes efectos, como que se combinan entre ellos y forman una banda grande. Al ser una molécula, un ensamblaje de átomos, es lo mismo que le pasa a un solo átomo, pero muchas veces. Por eso es que, ven aquí estamos hablando, por ejemplo, un átomo de sodio. En cambio, aquí ¿cuántos átomos hay? Aquí hay 5. Es 5 veces lo mismo. Y no todos tienen la misma cantidad de electrones de valencia, no todos tienen la misma distancia entre los orbitales y demás. Entonces, por eso es que múltiples efectos se suman entre ellos y forman una banda que empieza en 588 y termina en 590. Eso es muy importante también de comentar. Vean, si yo comparo entre diferentes elementos, yo voy a ver, entre diferentes átomos, yo voy a ver que entre ellos tienen diferente configuración electrónica. Entonces puede ser que el sodio
tenga este diagrama de energía. Y puede ser que el magnesio tenga este diagrama de energía. Entonces, claro, ellos no observan a la misma longitud de onda. Porque entonces este electrón del magnesio ocupa una radiación mucho más estética, una longitud de onda mucho más corta para lograr ese salto. Ese salto es mucho más grande en comparación con el del Sol. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Eso depende de la configuración electrónica y de los electrones de valencia y los orbitales que tenga disponible cada uno. Entonces eso va a ser un comportamiento particular de cada uno de los elementos de la tabla periódica, un comportamiento único y repetible, que vamos a comentar más adelante, pero es como para que tengamos una idea inicial. Entonces, ¿cuál de los dos ocupa mayor energía para que ocurra el salto? El magnesio. ¿Por qué? Porque este es un salto energético más grande. Entonces, esta radiación, para que ocurra esta promoción energética, igual si me inventando números, este puede ser, qué sé yo, 512 nanómetros, mientras que este es 589 nanómetros. Siempre recordar, a mayor longitud de onda, menor energía. O sea, digamos, por ejemplo, por contrario, a mí me dan, como decir eso que usted acaba de dibujar, me dicen que tengo que hacer la gráfica. Tendría como poner unos valores, como, ponerlo como... Yo le tendría que decir cuánto es esta longitud de onda para que usted sepa, de la gráfica y hacer un tipo ahí. Y si fuera como decir, en cada uno de los bajos, es lo mismo, o sea, me tengo que dar como los valores de todos y ya estoy yo ahí como unos intervalos como de números que... O sea, si yo le digo dibuje el espectro, o sea, si a mí se me pudiera preguntar eso en el examen, yo lo que le diría es darle un montón, sí, gracias por la idea, un montón de 580, digamos, hasta 600. Desde 580 hasta 588 todas las intensidades van a ser cero. Y a partir de 588 van a empezar a subir las señales y usted va graficando. No se lo voy a poner en el examen porque como que les pongo una cuadrícula que les ponga a Sí, dibujar. que quería preguntar, porque si no, o sea, como yo para saber como que no se lo subo. Eso ustedes lo van a hacer en el laboratorio con el equipo. O sea, ustedes le van a decir al equipo, o sea, haga lecturas de señal desde 580 hasta 600. Y el equipo las va a hacer en unos segundos, las hace y después tira el gráfico. Pero eso no lo hace uno manual. Entonces a mí no me para Sí, mejor. Entonces, lo importante de eso es como tal vez distinguir como tal la gráfica, o sea, Exactamente, entender el cuando estoy en comportamiento. presencia de un átomo, cuando estoy en presencia de una molécula. Exactamente, así mismo es. Cuando sea como un francotirador, no hay protones. Cuando sea un intervalo es una molécula, un ensamblaje de átomos. Cuando sea una sola línea es un... Profe, ahí por ejemplo el magnesio, cuando usted puso como el fotón que pasa siguiente, digo que la longitud no era más corta. El del magnesio era más largo, la longitud de onda. Es más corto porque es un salto más grande. Pues para que ocurra tiene que tener mayor energía. Ah, ok. ¿Sí entienden? Entonces en el de la otra era más larga la longitud y en el sodio. El sodio era más larga longitud porque el salto más cortito es de menor energía. Exactamente. Quedemos hasta aquí. Ya, a partir de aquí me vamos a dar la próxima semana. Aprovecho esta diapositiva ya con repaso lo que estoy comentando hoy y empezamos a construir desde ahí. Eso sí es muy importante que la próxima semana vean la calculadora, porque vamos a hacer bastantes cálculos, ¿verdad? La asistencia, cualquier duda, cualquier